Amigas y amigos de toda Venezuela, lo que ocurre en la Guayana industrial impacta en toda Venezuela, en la producción de centenares de otras industrias, en decenas de miles de empleos en el resto de Venezuela, aunque no siempre la gente conoce suficiente lo que aquí está pasando. Sin embargo, las causas, las razones, a menudo son secretas, confidenciales, pero en este programa las descubrimos y las revelamos para todos ustedes. Cuando me vine a vivir a Guayana entre mediados y finales de los años 70, esto era un hervidero, una ebullición. Se construía la enorme ampliación de Sidor que se llamaba el Plan 4, se construía la segunda etapa de Guri, que hoy representa el 60% de esa presa hidroeléctrica. Se construían dos empresas claves de la industria del aluminio, de esa industria integrada, Bauxilum y Benalum. Y justamente de Benalum es de la que queremos hablarles el día de hoy. Esa comenzó a operar a inicios de 1978, más o menos una capacidad instalada de unas 180.000 toneladas anuales, y comenzó a producirlas, pero al mismo tiempo siguieron los programas de construcción y ampliación de sus líneas de producción. De hecho, a mediados de los 80 se construyó la línea 5, la de más capacidad, la de tecnología más moderna. De hecho, como les digo, se constituyó Benalum en una de las empresas más grandes del mundo, una de las 3 reductoras de aluminio más grandes del mundo. En ese momento ya su producción superaba las 400.000 toneladas anuales y hacia mediados de los 90 logró llegar al 100% de su capacidad instalada, 430.000 toneladas de producción cada año. Antes de continuar esta historia, quiero que vean estas imágenes en contraste. La Benalum de siempre, desde su inauguración hasta hace pocos años. Véanla, plenamente activa, incluso podríamos decir hasta reluciente, con todos sus equipos funcionando, productiva. Esas imágenes son de inicios de los años 90, pero prácticamente toda la historia de Benalum fue así. Era una tacita de plata, incluyendo hasta mediados de este gobierno. Vean ahora estas imágenes de la Benalum de hoy. Son tristes, dolorosas. A esta Benalum a la que le destruyeron el 70% de sus equipos e instalaciones, abandonada, sin mantenimiento, maltratados sus trabajadores. Vean sus equipos de transporte, sus equipos industriales de movilización, vean las líneas de celdas apagadas. Realmente es triste, es doloroso. E incluso es indignante cuando uno después escucha la propaganda que dice la patria nueva, la soberanía nacional, los logros de la revolución. CBG Benalum para las áreas operativas contaba en los tiempos de su máxima producción con 90 montacargas para las diferentes áreas de planta. Ahorita estamos contando nada más con 36 montacargas para realizar todas las actividades de producción en las diferentes áreas de planta. De 12 payloaders que tenía CBG Benalum, ahorita estamos trabajando con 2. De 8 chutos para el traslado de las diferentes materias primas a granel a planta de carbón, estamos trabajando con 2 chutos nada más. Igualmente con las mulas. Las mulas es donde colocan el crisol que trasega el metal líquido de las diferentes celdas para el traslado a colada. Bueno, hemos tenido situaciones que para hacer esas actividades, el traslado de metal líquido a colada, lo que es reducción 1, reducción 2 y quinta línea, compañeros, 2 unidades, de las cuales teníamos 13, y esas son las realidades. Para trasladar las cubas de lo que es reacondicionamiento catódico, un equipo que llamaban Chingo. Bueno, ahorita no contamos con eso, lo estamos haciendo con un payloader. O sea, estamos trabajando con las uñas, y esas son realidades. Los precios en el mercado mundial subieron a niveles récord a partir del año 2005, debido en parte a la profunda transformación de la economía y la industria en países como China e India, que representan cerca de la mitad de la población mundial.
una explosión de industrialización capitalista que hizo crecer la demanda mundial de petróleo, de los minerales, entre otros también de metales como el aluminio. Benalum siempre se mantuvo productiva, incluso llegó a superar su capacidad instalada. Pero en 2006 comenzaron los primeros síntomas de daños graves debido a lo que yo llamo el estatismo salvaje, que no es otra cosa que el atraso ideológico que este clan gobernante llama socialismo, y en realidad no lo es, pero así lo llaman ellos. Aún la producción no mermaba, observen el gráfico, pero fíjense que en el año 2004, produciendo al tope y con precios que oscilaban entre 1.500 a 1.700 dólares la tonelada, Benalum cerró con ganancias de 60 millones de dólares. No era mucho. 2 años después, los precios mundiales del metal explotaron, se elevaron considerablemente, llegaron a estar entre 2.800 y 3.200 dólares la tonelada, es decir, el doble. Y sin embargo, ya ese año Benalum perdió 140.000 millones de bolívares. ¿Cómo perdió en lugar de duplicar sus ganancias? ¿Cómo lograron esa hazaña inversa? Pero el golpe mortal de la revolución contra Benalum vino en diciembre de 2009. Eso, sin embargo, lo vamos a explicar en la próxima parte, en la que veremos más detalles de la situación real de Benalum, sus instalaciones y equipos, también las denuncias, testimonios de lucha de varios de sus dirigentes sindicales y de sus luchadores laborales. En la parte anterior del programa les mostramos la situación de Benalum hoy, los gráficos de producción, el histórico de producción de la planta. Comenzó un cierto declive, por lo menos en la parte de pérdidas, todavía no en la producción, hacia el año 2006, pero les dijimos que en 2009 había ocurrido el golpe mortal de la revolución, la destrucción de Benalum. No estoy exagerando, para nada. 10 años de abandono de las inversiones en el sistema eléctrico causaron una crisis en el propio sistema de generación de energía por una sequía que, si bien fue importante, ni siquiera fue la sequía más severa que había sufrido la represa de Guri desde que existe. De hecho, hubo 3 sequías más severas que esa. Sin embargo, se produjo la crisis por el abandono de las inversiones en el sistema eléctrico nacional. El gobierno, temeroso de protestas sociales en Caracas, decidió que a quien le iba a cortar la energía era a buena parte del interior del país, pero sobre todo a la industria de Guayana. Fue Guayana la que tuvo que pagar los platos rotos y pagó los costos de ese grave error de abandono de inversiones por parte del gobierno. El 26 de diciembre de 2009 a Benalum se le ordenó apagar abruptamente y por lo tanto causar daños irreversibles a 400 de sus 900 celdas de reducción. Eso significa tumbarle más o menos el 40% de su capacidad de producción. Pero en los meses y años subsiguientes, en lugar de aportar recursos de inversión por parte del gobierno para recuperar esas celdas dañadas, nunca se hizo más nada. De hecho, comenzaron a dañarse otras celdas, porque por supuesto Benalum producía menos, vendía menos e ingresaba menos dinero. Y comenzaron a dañarse muchas más celdas, al punto que la caída de la producción ha sido tan brutal que cerró 2012 con apenas el 30% de su capacidad instalada. Trabaja con apenas 270 celdas de sus 900. En 2012 la producción fue solo 150.000 toneladas. Vean ahora todo ese proceso de destrucción, la patria nueva,
cómo está la flota de autobuses nuevos, modernos, traídos de China en los últimos 2 años. Vean cómo está la flota de montacargas industriales. Vean lo que le sucedió a las oficinas desde donde se hacía el control de celdas. Por falta de mantenimiento, el techo se derrumbó. No es posible, por lo menos los techos deteriorados, que conjuntamente con los delegados de prevención, el ISACER, hemos hecho las inspecciones respectivas. Hay un acuerdo hace 5 años para cambiar los techos y todavía no se han cambiado. El año pasado, el 15 de mayo, para ser exacto, de 2012, se cayó el techo en Complejo 1 en línea 2. Eso dijeron que iba a tardar 1 mes, mes y medio para repararlo. Bueno, se cae por la cantidad de alúmina que están en los techos, que no se le hace mantenimiento, entonces el peso, bueno, se dieron las láminas y se cayó. Y en tiempo de lluvia, quiero decirle, porque mucha gente en el país no sabe estas situaciones, para producir el aluminio, las celdas electrolíticas trabajan con 160.000 amperes y 4.5 de voltaje. Imagínense ustedes, no tenemos botas de seguridad en estos momentos. En estos actuales momentos hay 43 compañeros de trabajo que vienen a laborar y se quedan en la oficina porque no tienen botas de seguridad. Cuando de 12 hornos de retenciones solamente tenemos 7, los demás están fuera de servicio, porque obviamente no llegan crisoles como debían llegar. Anteriormente recibíamos por cada turno más de 80 crisoles en el área de colada, hoy solamente recibimos, obviamente son 28, máximo 30 crisoles. Obviamente a este gobierno que venga y vea la realidad, que venga y se siente con los propios trabajadores, que día a día nos quemamos el cuero allí en esa gerencia, que sabemos qué es lo que está pasando. No que vengan otros actores y digan, mira, a pintarle con brochita, no señor. Benalún era una empresa próspera. Benalún hasta el año 2009 era una empresa incluso sobrepasaba lo que tenía que ver con su capacidad de producción. Eso lo pudimos demostrar en números. Era una empresa totalmente rentable y podía satisfacer incluso los problemas laborales, tenía capacidad para discutir contratos colectivos. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después del corte energético vino la desidia, vino el desinterés, vino el abandono, vino las políticas mal administradas, las políticas de ensayo, las políticas del control obrero, que terminaron de destruir lo poco que nos queríamos. Los trabajadores hoy de Benalún, de verdad hoy estamos preocupados porque nuestra planta se nos va de las manos, no vemos el interés, no vemos todavía que el Ejecutivo Nacional ponga un punto de cuenta con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con verdaderos técnicos para recuperar nuestra planta. Nosotros lo que necesitamos es darle oportunidad a nuestros verdaderos técnicos, a nuestros verdaderos ingenieros, a nuestros verdaderos profesionales que conocen del tema productivo de estas empresas. Claro, acompañado sencillamente de unos recursos. Yo creo que es la única forma de recuperar nuestras empresas, es la única forma de nosotros volver a tener nuestra Benalún productiva, porque esté por encima incluso de su capacidad. Ese es el sueño de nosotros los trabajadores de esta empresa. Esta es la historia de Benalún, la gran planta, una de las más importantes fuentes de divisa para el país. Una empresa moderna, base fundamental de una producción tan importante en el mundo de hoy como el aluminio. Así han destruido Benalún. Así han afectado a sus trabajadores, pero también a miles y miles de otros trabajadores en el resto de Venezuela, cuyas empresas dependen de comprar el aluminio de Benalún. Por todo eso, nosotros tenemos que seguir luchando por Guayana y por Venezuela.